vamos a hablar un poco acerca de la norma ISO 31000-2018 y los 4 puntos claves que maneja esta norma para facilitar a las organizaciones y a las personas que laboran en ellas la gestión de los riesgos. Entonces, en un primer aspecto hablemos acerca de los elementos generales. Primero explicaremos un poco acerca del concepto de riesgo. Segundo, explicaremos un poco los principios que se utilizan dentro de la norma. Tercero, hablaremos acerca del marco de referencia. Y por último, hablaremos acerca del proceso general que se utiliza dentro de la norma o que se sugiere dentro de la norma para que sea aplicado en las organizaciones. Entonces, en la primera parte, el concepto general de riesgo. A nivel de normas internacionales, el concepto de riesgo ha tenido aproximadamente entre 70 y 75 cambios o definiciones diferentes dependiendo del estándar que estemos hablando. El concepto que trabaja la norma ISO 31000 es un concepto muy amplio, muy general, y dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los resultados que persigue una organización. En general, cuando hablamos de efectos, se refiere a cambios o desviaciones sobre los resultados que una compañía quiere lograr, como por ejemplo incrementar sus ventas, como por ejemplo aumentar su rentabilidad o como por ejemplo reducir riesgos o efectos de los riesgos como accidentes, incidentes y lesiones, o disminuir la ocurrencia de eventos como multas y sanciones. Esos son los efectos. Esos resultados están sobre todo vinculados con los objetivos, las metas y la visión que la compañía ha establecido en su negocio. Cuando hablamos de incertidumbre, ya es un concepto relacionado con la ausencia o la falta de conocimiento de qué tan frecuente puede ser una situación y qué consecuencias positivas o negativas pueda generar. Por ejemplo, la probabilidad de que una compañía pueda ganar una licitación y que pueda generar unos ingresos según la meta establecida, o la posibilidad de que pierda la licitación y de que al final del año no logre las metas de ventas que haya tenido establecidas. Es un evento con dos diferentes posibilidades y con dos diferentes resultados. Entonces, en la norma el concepto de riesgo se analiza desde un punto de vista tanto positivo como también negativo. Es un primer aspecto muy importante. Esta es la base de toda la gestión. Antiguamente se daba una connotación netamente negativa a los riesgos, pero hoy día también se contemplan los efectos positivos de los mismos. En segunda instancia, hablemos un poco de los principios. Cuando la norma habla de principios, se refiere de las prácticas básicas y los hábitos clave que la empresa debería utilizar para poder sacarle provecho, sacarle jugo a la aplicación de los riesgos o la gestión de los riesgos. Aquí hablamos mucho de los hábitos y desde mi punto de vista esto debería aplicarse primero que lo que típicamente las organizaciones hacen, que es desarrollar una matriz de riesgos y aplicar una serie de medidas de control. Cuando hablamos de los hábitos es que va mucho más allá de colocar una matriz, porque implica que las personas tienen un cambio en sus comportamientos y utilizan una serie de prácticas diarias que hacen que la gestión de los riesgos se utilice como algo común o natural y no como algo aislado o aparte de las actividades rutinarias que las compañías desarrollan. Por lo tanto, estos principios deberían ser enseñados y utilizados primero que cuando la empresa vaya a establecer un marco de referencia o cuando vaya a aplicar un proceso general de gestión de riesgos. Ejemplos de estos principios podrían ser, primero, que se utilice la información disponible. Esto implica que se utilicen las estadísticas, digamos, que la organización ha recopilado acerca de sus resultados y que esas estadísticas sean base para poder llevar a cabo identificación y evaluación de riesgos. Otro ejemplo, que tenga en cuenta las condiciones culturales y los comportamientos de las personas. Las personas son el eje central de la norma, terminan teniendo entre un 88 y un 90% de impacto en la aplicación de este modelo. Por lo tanto, los primeros a los que hay que desarrollar son las personas para que aprendan a abordar sus miedos relacionados con los riesgos. Este concepto de riesgo se relaciona principalmente con el miedo. El miedo sobre los resultados que se quiere evitar o aquellos resultados que se espera lograr, pero la persona no siente que pueda alcanzar. Es un tema orientado hacia las personas más que a métodos de valoración de riesgos. Bien, el tercer elemento que quiero hablar hoy es
el marco de referencia. El marco de referencia se refiere a un modelo de direccionamiento que utiliza la norma para poderlo aplicar como una práctica gerencial y es orientada desde un punto de vista muy estratégico. Significa que cuando la compañía va a abordar su estrategia, necesariamente en una primera etapa de diagnóstico tiene que conocer los riesgos del entorno y posteriormente, cuando va a determinar los proyectos que se van a desarrollar para lograr su visión, dentro de esos proyectos también tiene que determinar cuáles son los riesgos que implica el implementar dichos proyectos, porque puede suceder que tengan éxito o que tengan fracaso. Entonces eso implica que hay que tener una metodología para abordarlo desde el enfoque estratégico, y esa metodología la provee el marco de referencia, que pues de hecho sigue también el modelo del ciclo PHBA, que para quienes no lo sepan significa planear, hacer, verificar y actuar. Es un modelo básico que también hemos explicado en otros videos, como la gestión básica de procesos y otros que ustedes pueden encontrar en la plataforma de YouTube y también en la plataforma de Facebook. El último aspecto del cual quiero hablar en esta sesión es acerca del proceso general de gestión. Este proceso general de gestión se refiere a un conjunto de actividades articuladas que permiten aplicar el modelo desde un punto de vista más táctico y operativo. Aquí ya hablamos de fases como, por ejemplo, el contexto general de la gestión de los riesgos, que es saber cuál va a ser el alcance y la aplicación en primera instancia. En segunda instancia, identificar, analizar y evaluar los riesgos, o sea, la valoración. En tercera instancia, la determinación de medidas de tratamiento y la aplicación de estas medidas de tratamiento. En cuarta instancia, el seguimiento y monitoreo de los riesgos. Y ya en quinta instancia, la aplicación de metodologías para la comunicación con las partes interesadas durante las diferentes etapas del proceso de gestión de los riesgos. O sea, aquí se concentra lo que el 80 o 90% de las empresas utilizan en cuanto a gestión de riesgos. En esta sección está el 90% de las empresas. En esta otra de acá, solamente hay aproximadamente un 10% de las empresas. Y cuando el modelo falla, en general sucede porque se enfoca acá y no se tiene en cuenta estos conceptos básicos. La gente empieza a hacer valoraciones de riesgos sin entender claramente, primero, qué es un riesgo y segundo, cuáles son los componentes que impactan la aplicación de medidas de control que afectan los riesgos. Entonces eso hace que las medidas de control que se colocan en las matrices tiendan a no funcionar. Hay muchos más elementos, pero en este punto lo que quiero comentarles es que si las empresas se esforzaran por entender un poco más esta parte de acá, la aplicación operativa funcionaría muchísimo mejor. En nuestra próxima conferencia, que realizaremos el 12 de febrero, hablaremos más en detalle de estos 4 puntos y por esa razón quiero invitarlos a que participen y los invito a que hagan clic en el enlace que aparece en la parte inferior de la pantalla para que puedan acceder a la información detallada. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.